explique, nos dé ánimo, nos diga cómo hacer para vencerlos a nosotros mismos. Así que un fuerte aplauso, por favor, para ella. Los móviles, por favor, los apagamos en silencio. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, en realidad esta charla está enmarcada dentro de un ciclo a nivel nacional que se ha hecho desde la Escuela del Deporte con Corazón y se van a dar durante todo este mes de junio charlas sobre la filosofía olímpica o el espíritu olímpico, porque queremos ser uno de los que de la organización que relance todos esos valores, que son muchos, como ahora iré desgranando en esta charla, y que, bueno, ya en Barcelona ya se dio el viernes pasado sobre la ética en el deporte, y nosotros que desde aquí quisimos titularla como Deporte para mejorar el mundo, la filosofía olímpica. Bien, a ver, si yo sé manejar esto. Así que, nos planteamos esta pregunta. Bueno, en realidad no me la planteé yo, se la planteó Pierre de Coubertin, el varón Pierre de Coubertin, que ahora lo presentaré también, si se puede mejorar, se puede hacer mejor al ser humano con el deporte. Él era un pedagogo y un humanista del siglo XIX que quiso recuperar todo el impulso de las Olimpiadas antiguas. Aquí queda, como veis, seleccionada esta foto porque son atletas de las pasadas Olimpiadas que participaron en el decatlón. O sea, si veis, hay gente de Cuba, hay gente de Estados Unidos, gente de todos lados. O sea, realmente una Olimpiada, que son cada 4 años, en realidad las Olimpiadas es el periodo entre juego y juego. Cuando decimos la Olimpiada de París, son los Juegos Olímpicos de París. ¿Vale? Las Olimpiadas son el periodo de 4 años que hay entre juego y juego. Bien, pues como decía el varón de Coubertin, nace en el siglo XIX en París, en el 1863, y él se da cuenta que el deporte es una manera magnífica de poder establecer esos principios, esos valores de la juventud, y empieza a estudiar el origen de las Olimpiadas en Grecia, que se tiene constancia de que la primera Olimpiada se celebró en el 776 a.C. Y él vio, leyendo y viendo todo, porque hay documentos gráficos sobre todo, que el atleta era aquella persona que se esforzaba, que luchaba con todas sus fuerzas por ser mejor. De hecho, atleta viene del griego, que significa el que lucha, el que se esfuerza. Entonces, viendo todos esos principios, anuncia el proyecto de restablecer los Juegos Olímpicos en 1892. En 1894 crea el Comité Olímpico Internacional y 2 años después, en Atenas, comienzan los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. En Atenas, en la cuna de las Olimpiadas. Ya veréis cómo aquí es una maqueta de cómo sería Olimpia. Bueno, aquí veis Olimpia, que es en la costa de esta Grecia, Atenas, Azteca. Aquí está la montaña desde donde dicen que Zeus contemplaba esos Juegos Olímpicos, ¿no? Aquí sería todo el estadio, el templo de Zeus, que en realidad los atletas, su honor o su premio no es como ahora que reciben medallas. Ellos solamente tenían una corona de olivo y el ganador tenía la posibilidad de entrar en ese templo y de comer una manzana. Pero entraba solo. A ese templo solo entraban los sacerdotes y los atletas que habían coronado, habían conseguido ese premio. O sea, para ellos era un honor. Era ese poder haberse superado y haber conseguido ese lugar de honor.
Aquí he puesto el primer cartel de las Olimpiadas. Si veis, bueno, si os fijáis aquí de 776, que fue cuando nacen, 1896 cuando renacen, y bueno, en Atenas, los Juegos Olímpicos, Atenas, y bueno, aquí es un poco, parece un poco la Acrópolis, ¿ves? Se intenta recrear. Y bueno, para Coubertin, el celebrar los Juegos Olímpicos significa eso, evocar la historia y lo mejor del ser humano en ella. La idea olímpica no es un sistema, sino una profunda actitud intelectual y ético-moral. Ahora veremos el origen de la ética, el ethos, que no sé si conocéis la raíz, pero es muy interesante. Esa excelencia, ser ético es ser veraz, puro de corazón, ¿no? Y para Coubertin también la creencia inquebrantable en la juventud y en el futuro para poder inspirar su trabajo. Ese fue todo su deseo, hacer una juventud mejor, y desde luego no cejó en su empeño para poder lograr y conseguirlo. Aquí tenéis el estadio Panathinaikos en 1896 y en la actualidad. Es muy curioso porque a esa primera Olimpiada fueron 80.000 personas. Estamos hablando finales del siglo XIX, que para viajar o barco o tren o borriquillo, o sea, no había manera de, pues consigue Pierre de Coubertin que asistan 14 países a esa Olimpiada, que no le cueste un duro, o en esa época no sé qué moneda sería, que todo está financiado por mecenas. O sea, el creador del estadio lo puso de su bolsillo. Y bueno, consiguió, pues, lo que pasa con la magia, ¿no? Cuando uno tiene un sueño y lo persigue, consigue que se plasme, porque cuando ese sueño necesita ese momento, pues llega y se plasma. Aún así, yo lo cuento, parece que fue un camino de rosas, le costó muchísimo. De hecho, los siguientes juegos, los de 1900, fueron bastante ruinosos, pero bueno, no hablemos de lo malo, hablemos de lo bueno. Curiosamente, como me preguntaban hoy en la tele, no había medallas de oro en las primeras Olimpiadas, solo había medalla de plata para el primer puesto y medalla de bronce para el segundo. Esta fue la primera medalla que se dio. Si veis, es Zeus, que lleva en su mano la bola del mundo y encima una Nike, una victoria, y el reverso es aquí, Juegos Olímpicos de Atenas, aquí, Atenas 1896. Aquí está la Acrópolis, y se daba eso, una medalla y una rama de olivo al ganador de la competición. A partir, si no recuerdo mal, de 1908 comienzan a darse las medallas de oro y ya se simula medalla de oro, plata y bronce, primer puesto, segundo y tercero, simulando, digamos, la humanidad. El oro serían los dioses, la plata los reyes y el cobre los héroes. Bien, los principios del olimpismo son 6, están recogidos en la Carta Olímpica. Solo os detallo estos 3 porque son los que a mí al menos me han llamado más la atención, y por eso os señalo en negrita, ¿no? Las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Eso es lo que intenta ensalzar y exaltar el olimpismo. Que el deporte no solamente sea un fin, sino un medio para poder lograr esa alegría en el esfuerzo, ese buen ejemplo en la educación, ese respeto a los principios éticos.
Evidentemente, la práctica deportiva debe hacerse sin discriminación de ningún tipo, si no estarían fuera del ideal olímpico, de ese espíritu olímpico. Bueno, solidaridad, comprensión mutua, el espíritu de la amistad, el fair play, es decir, el juego limpio. Y, como decía, ninguna discriminación es compatible con el espíritu olímpico, de ningún tipo, raza, religión, política, sexo o cualquier otra. De hecho, no sé si sabéis, en la Olimpiada pasada, en la de Brasil, como claro, estaban los sirios con todo el follón de la guerra, ellos no tenían equipo olímpico. Entonces se les permitió desfilar bajo la bandera olímpica. En ningún sitio, en ninguna olimpiada, si un atleta quiere participar, va a dejar de hacerlo. Va a tener siempre el cobijo de esa bandera con 5 anillos, que imagino que sabéis lo que simboliza. Son los 5 continentes y los 5 colores son los que están en todas las banderas. Uno u otro color siempre están representados en esa bandera. Con lo cual es un gesto, evidentemente, que siempre va a tener ese espíritu olímpico. A mí, vamos, me llamó muchísimo la atención y es verdad, en el desfile, si la volvéis a contemplar, veréis al final de todos los países, detrás de la bandera, todos los sitios. Aquí os decía, ethos, la ética. ¿Qué es la ética? La búsqueda de la excelencia. Es decir, el deportista no debe ser, esta frase de Aristóteles, ¿no? Los Juegos Olímpicos no se corona a los más hermosos o a los más fuertes, sino a los que saben competir. También en la vida los que actúan rectamente son quienes alcanzan el premio. Y debe ser así. No veamos en el rival aquel al que poner la zancadilla. El rival es un acicate más, es el que te va a permitir que hagas el esfuerzo más grande para llegar a superar tu propio récord, ¿no? Entonces, esa ética, esa moral nunca debe faltar en el espíritu olímpico. Ya, como veis, ya vamos sacando valores y maneras de poder utilizar el deporte para mejorar el mundo. Pero como decía, el deporte es un medio. O sea, el que hace el deporte es el atleta, es el deportista y el que tiene que basarse en todos estos valores. Otro interesante, lo del esfuerzo y esa excelencia. Nadia Comaneci fue la única atleta que consiguió 5 dieces en sus 5 ejercicios en las Olimpiadas. Me queda en blanco, no recuerdo cuál es. 76, si no me equivoco, 76 o 78. De hecho, os he puesto esta foto porque el marcador y la máxima puntuación era 9,95. Entonces, claro, al querer poner un 10, se quedó en un 1. Y claro, cuando ella miró el marcador, dice, creo que no lo he hecho tan mal. Pero claro, es que no estaban preparados los marcadores para poner el 10, ¿no? Ejercicios perfectos. O sea, no se le podía poner un pero. Otro personaje que también he querido traer a la charla es Karl Diem. Es un alemán que nació en Wasserburgo. En el 82 fue coetáneo de Coubertin y él fue el impulsor de la Academia Olímpica. Como he dicho, Pierre de Coubertin crea el Comité Olímpico y él, aunque Pierre de Coubertin también está detrás de la Academia, pero él fue el que la impulsa. Son diferentes. El Comité Olímpico Internacional coordina todo el tema, está más sometido a presiones económicas. La Academia Olímpica no. La Academia Olímpica es la que debe velar porque todos estos valores sí estén. De hecho, la Academia Olímpica está en Olimpia y todos los veranos se hacen cursos para que los atletas vayan, participen y beban de todo ese pozo de Olimpia. Y de hecho, tampoco sé si sabéis que la antorcha olímpica, como tal, encenderse se encendió en fuego, pero fue Karl Diem el que hizo la ceremonia, es decir, de encender
el fuego en Olimpia y que desde Olimpia más de 3.000 voluntarios trajeran el fuego en las Olimpiadas del 36 en Berlín, desde Olimpia hasta Alemania. Él fue el que instituyó esta ceremonia y desde entonces se sigue celebrando de esta manera. Previos meses antes a las Olimpiadas se enciende y va por el recorrido que sea en función del país donde se celebre la Olimpiada, esa antorcha olímpica. Y todos los atletas que han portado esa antorcha siempre la recuerdan como un gran honor. De hecho, el portador de la antorcha olímpica en Barcelona 92, Epifanio, que es el último que lleva la antorcha y la enciende con el arquero, ¿os acordáis de la ceremonia del 92 que fue impresionante? Él, cuando le hicieron la entrevista, dice: ninguna copa del rey del mundo, mira que era una máquina de baloncesto, dice, pueden superar el momento en el que yo fui portador del fuego olímpico. Bien, él fue uno de esos impulsores. En su memoria olímpica, Pierre de Coubertin dice estas tres indicaciones. ¿Por qué se restablecen esos juegos? Primero, para ennoblecer y fortificar los deportes, para asegurar su independencia y su continuidad, y para que puedan cumplir la misión que les corresponde en el mundo moderno. Yo no sé, cada vez que hay algo solidario hay una carrera. Lo estábamos comentando antes de la entrada, ¿no? El deporte es un medio magnífico para poder ver que la solidaridad, el compañerismo, el esfuerzo salen naturalmente. Entonces, él fue un visionario de todo esto y por eso quiso dejarlo patente. Y os voy a poner este trozo porque me viene muy bien para introducir un vídeo que os voy a poner de una olimpiada también muy famosa, Jessie Owens y Ruth Long. Entonces, ¿por qué os pongo este texto? Es preciso que cada 4 años los Juegos Olímpicos restaurados den a la juventud universal la ocasión de un reencuentro dichoso y fraternal, con el cual se disipará poco a poco esta ignorancia en que viven los pueblos unos respecto a los otros, ignorancia que mantiene los odios, acumula los malentendidos y precipita los acontecimientos en el destino bárbaro de una lucha sin muerte. O sea, esto él ya lo veía. De hecho, no he hablado de la etequeria, ¿no? Esa palabra griega que dice la tregua olímpica. Cuando en Olimpia se celebraban las Olimpiadas, no se celebraban guerras, o sea, se suspendían. En cambio, en la época moderna no pudo ser. Hubo 2 guerras, había Olimpiadas y no pudimos paralizar la guerra. Entonces, el espíritu olímpico siempre ha llevado la paz por bandera, pero en el caso de la edad moderna no lo pudo ser. Entonces, aquí tenemos a Ruth Long y a Jessie Owens y vamos a ver este video. En la historia de los Juegos Olímpicos no solo hay estrellas que brillaron por su gran calidad como atletas, también las hay por su gran calidad humana y lo que ésta significó. Ese es el caso del Dr. Karl Ludwig Long, mejor conocido como Lutz Long. Fue un atleta olímpico alemán que se colgó la medalla de plata en Berlín 1936. Sin embargo, es más recordado por haber aconsejado a su entonces rival y posteriormente gran amigo Jessie Owens, y terminaría ganando la medalla de oro gracias a la ayuda de Long. Eso le valió uno de los más grandes reconocimientos del olimpismo mundial. Y es que el régimen nazi utilizó los Juegos Olímpicos de Berlín como propaganda. Intentaba demostrar la superioridad de la raza aria. Para hacerlo, el Tercer Reich tenía grandes esperanzas en sus deportistas, incluyendo a Long. Lutz había ganado bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo 2 años antes de Berlín en salto de longitud. Además, era el segundo mejor del mundo en esa especialidad, solo superado por el afroamericano Jessie Owens. Long era blanco, rubio, de ojos azules y alto, es decir, era el ejemplo perfecto del atleta ario que habría de imponerse a razas catalogadas como inferiores por Adolfo Hitler.
Llegó la clasificación para la final de salto de longitud y Long comenzó imponiendo un récord olímpico, mientras que Owens, que acababa de ganar el oro en los 100 metros planos, hizo nulos sus 2 primeros intentos. Se dice que probablemente los jueces de la organización fueron presionados por el régimen nazi para anular los saltos de Owens y evitar que un atleta de raza negra ganara la prueba. Pero aquel régimen no contaba con que Lutz Long haría algo que dejó atónito al mundo entero. Se acercó a Jesse Owens y le aconsejó que calculara su salto desde varios centímetros antes de la tabla de batida. Con eso evitaría otro intento nulo y su descalificación. Jesse Owens le hizo caso y consiguió su pase a la final de salto de longitud. Al día siguiente, el maravilloso mundo de Hitler vería uno de sus primeros reveses. Lutz Long hizo una marca personal de 7.87 metros, pero Owens lo superó con un registro de 8.06 metros. Aquel afroamericano, menospreciado por Hitler, batió el récord olímpico y además se colgó la medalla de oro. Por si eso no hubiera sido un golpe contundente al orgullo nazi, Lutz Long volvió a desafiar. Fue el primero en felicitar al campeón y posó con él para los fotógrafos, al igual que el japonés Naoto Tajima. Entonces terminaron los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, pero el daño ya estaba hecho. Long siguió compitiendo unos años más y tras su retiro trabajó como abogado y siguió frecuentando a Jesse Owens hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces Long fue reclutado por el ejército nazi, a pesar de que los deportistas de élite de Alemania solían disfrutar del privilegio de no tener que ir al frente. Herido en combate durante la invasión aliada de Sicilia, Lutz Long murió el 13 de julio de 1943 en un hospital controlado por las fuerzas británicas. Una vez finalizada la guerra, Owens viajó a Alemania para conocer a la familia de su eterno amigo. Frente a ella, Jesse Owens dijo: "Se podrían fundir todas las medallas y copas que gané y no valdrían nada frente a la amistad de 24 quilates que hice con Lutz Long en aquel momento". En homenaje al atleta ario que retó a su propio régimen y dio un ejemplo de lo que es el verdadero espíritu olímpico, una calle lleva su nombre cerca del estadio de su ciudad natal, Leipzig, y otra cercana al Estadio Olímpico de Múnich. Además, Lutz Long recibió a título póstumo la medalla Pierre de Coubertin. Javier Martínez, Efecto TV, Efecto Deportivo. Impresionante, ¿no? ¿Conocí la historia? Bueno, de hecho, ahí está muy resumida. He visto el documental para no perdérselo sobre Jesse Owens, y en la final había 10 saltadores. Se quedaron para la medalla de oro Lutz Long y Jesse Owens. Primer salto, 8,73, como han dicho Lutz Long, 8,73 Jesse Owens, empatado. Segundo salto, 8 metros Lutz Long, 8 metros Jesse Owens. Ya el estadio, que no cabía en pie, gritando, claro, en alemán me decían Owens, decían Owens, 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 ¿no? Jaleando, saltando, salta 8,06. Entonces él se lleva la medalla de oro. Y como se ha visto en el vídeo, fue Lutz Long el que corriendo fue a felicitarlo el primero. Y bueno, y que gracias a él se clasificó. Si no le llega a decir eso, mira que podía haberse callado, pero una vez más los valores del espíritu olímpico prevalecieron. Bueno, si no importa, viendo los fallos que ha dado el del Power, ya seguirá así porque ya no sé si van a hacer vídeos y os voy contando. Bien, esta fue la medalla olímpica en el 48 y la he traído porque detalla el lema olímpico de Citius Altis Fortius: más rápido, más alto, más fuerte. Evidentemente, ¿qué significa eso? No solamente es a nivel de una carrera o de lanzar más o de ser más fuerte, sino aplicarlo a la vida. Más rápido a la hora de ayudar, más rápido a la hora de levantarse tras un fracaso, más alto en las miras que uno se pone, más alto a la hora de ver, no tan chato, sino ver un poquito más
más fuerte, sobre todo en las dificultades, cuando todo es difícil, esa fortaleza, todo eso sale del espíritu olímpico. Cuando uno lo tiene claro y se acuerda de este tema, actúa de diferente manera también. De todas maneras, Coubertin advertía en la cuarta Olimpiada, ya en 1908, que tengamos cuidado para que el punto de vista técnico no oscurezca el pedagógico. Ya se empezaban a ver, al principio los atletas eran amateurs, no había atletas profesionales. Entonces, bueno, ya veis cómo está saltando pértiga, se cae, ahora tenemos colchones, pero ahí caían en arena. Y bueno, y los primeros ganadores eran pues, el cabrero, el lechero, o sea, los que iban a participar eran totalmente amateurs. Pero ya él advertía que cuidado porque no se debe olvidar ese espíritu de educación, de alegría. No se lee bien, pero la leo yo. Esta frase que siempre se le ha achacado a Coubertin, pero se ha cortado. Lo importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino participar, y la cortan ahí. Pero lo que sigue es lo fundamental. De la misma forma que lo importante en la vida no es el triunfo, sino el esfuerzo. Cambia la segunda parte. De lo esencial no es haber conquistado, sino no haber conquistado, sino haber luchado bien. Eso lo dijo en los Juegos de Londres, en ese mismo que dijo, cuidado, no olvidemos los factores pedagógicos. Es eso lo esencial, seguir luchando. Y una vez más, la foto, yo no he encontrado fotos de Coubertin que esté serio, siempre está sonriendo, y es que es así. Una de las cartas que él escribe dice: si alguien me pidiera la receta para olimpizarse, le diría, la primera condición es estar alegre. Y sin duda se sorprendería. Para vivir la alegría completa hace falta otro elemento, el altruismo. Alégrate con la humanidad que renace sin cesar. Ten fe en ella, dedícale tus esfuerzos, confunde tus esperanzas con las suyas. Porque la alegría egoísta no es más que un sol intermitente. La alegría altruista es un perpetuo beneficio. Una vez. Como contra, tenemos el juego antideportivo. No sé si el que dio la vuelta al mundo, el cabezazo que le dio Zidane en el Mundial contra Alemania, en Italia, perdón. Pues, en los atletas debe primar esa templanza, esa encastella, ese dominio de sí mismo. Dominar el cuerpo es difícil, pues que te acompañen los sentimientos y la idea, más difícil todavía. Yo sé que en un momento, en un calentón, uno, lo mato, me lo como. Pero ahí, Zidane, la venganza suya sería haberse hinchado a meter goles. Pero no haberle dado ese cabezazo. Y lo digo aquí a los atletas que están presentes y a los que van a participar en la próxima Olimpiada. Es complicado en el juego no calentarse. Paz. Dominio. Acordaros, en Castella, templanza. ¿Sí? Porque eso es un motivo de expulsión, lógico y normal, porque no respetan las normas del organismo. Otra idea que no sé si sabéis es que en las antiguas Olimpiadas, las que hace renacer Pierre de Coubertin, no solamente se competía a nivel atlético, sino también que había competiciones artísticas. ¿Por qué pongo esto? Porque ellos en Grecia lo que miraban era la calocagatia, es decir, de calos, bello, y ágatos, bueno, o sea, tú el cuerpo lo podías modelar en el gimnasio, pero la onda se hacía conquistando y practicando el cultivo de la ciencia, las artes y la música. Ese conjunto para los griegos era un buen atleta.
Y entonces Pierre de Coubertin, que se estuvieron haciendo desde 1896 hasta 1948, estuvo haciendo competiciones artísticas de literatura, de cultura. O sea, he estado mirando y había medallas de oro. O sea, una medalla de oro del primer era una escultura de un jinete, o sea, de un caballo cayendo un jinete así. No la he puesto porque eran muchas fotos, pero el detalle era maravilloso. Pero lo que sí os he traído, ahora en la siguiente diapo lo vamos a ver. Bueno, esta es la primera participación de la mujer en la Olimpiada de 1908. Esto, para que os hagáis una idea, es una barra el origen de la barra de equilibrio de gimnasia rítmica. Fijaros cómo tenían la barra, no el potro, la barra de equilibrio. Parecía, pero como luego está el potro, esto era la barra de equilibrio. Y entonces es ese ejercicio de armonizar cuerpo y mente y espíritu. ¿Y por qué os decía lo de las competiciones en arte? Porque él, Coubertin, participó y usó dos seudónimos para que no se... en fin, para que no hubiera tongo, ¿no? Y entonces, pero él no era juez en esta prueba. Y ganó en el premio de literatura, ganó con esta oda al deporte. Son, si no recuerdo mal, 9 estrofas, 9 o 12. Y os he sacado la estrofa de lo que como él define el deporte, ¿no? O deporte tú eres el honor. Los títulos que confieres solo tienen valor si se adquieren en absoluta lealtad y perfecto desinterés. Si alguien consigue engañar a sus compañeros por cualquier método inconfesable, sufrirá las consecuencias en el fondo de su alma y teme el epíteto infamante, es decir, la gran infamia, que se asociará a su nombre si se descubre la trampa de lo que él se ha beneficiado. Entonces, ya os digo, se presentó con esos dos seudónimos y ganó. Entonces había concursos de escultura, de pintura, de arquitectura, de música y de literatura. ¿Y por qué os he puesto esto? Por lo siguiente, tú eres el honor. Fijaros, aquí tenemos otro vídeo que es impresionante. No sé si lo conocéis, esta atleta en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Es una atleta americana, 19 años, ya va lesionada, tiene un esguince de tobillo, y de ella depende la medalla de oro. Están en pugna con la rusa, la rumana y las americanas. Bien, pues en este vídeo, a ver si quieren, botón derecho, vista previa. Fijaros porque se ve cómo se rompe el tobillo. Aquí ya tiene el tobillo mal, salta el primer salto y... dale volver. Fuera del primer lugar. Casi estamos seguros, amigos, porque son 6 calificaciones, les habíamos dicho, se quita la más baja. En este caso se hubiera quitado la de Dominique, el salto de caballo, pero que su anterior compañera falla que comete. Le pasa lo mismo, salta y se cae. En el primer lugar. Las rusas están en el piso apretando, las romanas están en las barras asimétricas apretando durísimo, y las norteamericanas con estas dos fallas de que ha visto y Dominique Mosenot ya casi seguro quedaron fuera del primer lugar. Vamos a ver segundo y tercer lugar. Si el siguiente salto no lo hubiera hecho como lo hace, no tiene la medalla de oro, pero fijaros que va cojeando. Fijaros el salto que hace. Ella había saltado antes y le había pasado como su compañera, pero se está llorando. 72. Y el mejor salto, esperemos que sea este, el de Henry, el que decida Mira, la clasificación por equipos. y clava frías. Y lo tiene roto y todavía saca fuerzas para poder saludar al público y a los jurados. Oh, eso fue la piel de gallina. No es 100%. Y ahora
saben en la repetición. Es una lástima, de verdad, que se haya lesionado, porque pudiera haber estado Henry Claude con las 36 mejores y dudo que esté consiguiendo. Y están gritando porque está saliendo ya la nota. Un 9,6. Con lo cual, es medalla. La posición que se lesiona, que se le torsiona, puede ser una fractura, puede ser una lesión en el quince, una distensión. En la repetición Pero es una lástima. es impresionante. Y va a recibir la medalla que cayó y en brazos de su entrenador. Primero Dominico Senó, la niña que cargó con toda la presión, sobre ella estaba prácticamente la obtención de la medalla de oro y esos dos resbalones. Y después el resbalón en la primera evolución y esta lesión, algo es un final, es como una película donde todo sale bien y al final, para los Estados Unidos en este caso, no ganan los buenos. 9,7. El anterior salto había sido 9,1 y entonces no tenía. Para ser medalla de oro tenía que hacer como mínimo 9,5. Ahora veréis la repetición. Y este tipo de saltos, ya lo había dicho anteriormente, es difícil caer bien en el aterrizaje. Ella cayó demasiado plantada, parece que en el momento que cayó fue tan fuerte el impacto que volvió a decaer en la Ya sacó las fuerzas de donde no las tenía y cayó tan fuerte que fue cuando se rompió. Su hueso está un poco ya cansado de tanto entrenamiento y se lesionó un poquito más ahora en la caída. Es muy triste, en verdad, ver a Harrison, una gran gimnasta norteamericana de 19 años de edad. Y bueno, pues para estar en estos Juegos Olímpicos, en sus segundos Juegos Olímpicos, se ha dedicado toda su vida a la gimnasia y salir lesionada de la competencia, para hacer un nuevamente su salto en el punto de Mira el colillo, mira. Precisamente el izquierdo presenta todavía. Ya lo quito, pero ¿entendéis? O sea, saca fuerza de donde no la hay para conseguir que su equipo... Y eso lo hace alguien que lleva la superación y el esfuerzo en las venas para, bueno, sacar de ella todo lo mejor, ¿no? Bueno, hoy hay otro maratoniano que se cayó, se dislocó el hombro, los ligamentos de la rodilla, uno de Tanzania, un maratoniano de Tanzania. Llegó, era de noche, y él seguía corriendo. El vídeo ese no lo he puesto porque se te desgarra el corazón. Pues seguía gente esperándole en el estadio, que se puso en pie a darle aplauso, y cuando luego le preguntan, dice, pero bueno, si estabas con el hombro dislocado, los ligamentos cruzados rotos, dice, ¿por qué seguiste? Dice, porque mi país no me mandó para salir, para no competir, para abandonar. A mí, mi país me ha mandado para terminar y hacer una carrera. Igual, yo, ching, la pelilla. Impresionante. Vale. Seguimos, bueno, seguimos con los valores, con citas de escrito de Coubertin. Él dice que la voluntad, la continuidad, la intensidad, el perfeccionamiento, riesgo eventual, siempre. Pero claro, esos son los valores también de la filosofía estoica, ¿no? Otra frase de él, el deshonor no consistirá en ser vencido, sino en no luchar. Siempre hay que luchar, nunca hay que ser vencido. Aguantar un minuto más, siempre. Y esta frase que también es muy buena, unos ven en el ejercicio físico la preparación para defender a la patria, otros la búsqueda de la belleza física y la salud, otros por fin esa sana embriaguez a la que se ha llamado alegría de vivir. Y para alegría de vivir este vídeo que es fantástico, no sé si habéis visto la película, Eddie the Eagle, dice Eddie el águila. Bueno, en el principio, que también es el principio de la película, se ve a Eddie de jovencito, de chiquitín, con 8 o 9 años, tumbado en la bañera con el reloj en la mano y sumergido, aguantando la respiración. Sale, se baja corriendo, dice, mamá, me voy a los Juegos Olímpicos de Roma, dice, aguanto 50 segundos debajo del agua. Y entonces coge sus cosas y se va. Y luego entonces dice la María,
el Alfa dice que sigue pensando que se quiere ir a los juegos y se acerca a la mesa de donde ha cenado y con el culo del vaso había dejado los 5 aros de la bandera olímpica. Pero entonces, claro, vuelve a la parada y dice, pero hijo, dice, no puede ser que es mi sueño que lo voy a conseguir. Pues bien, aquí vamos a ver cómo realmente lo consiguen. Ah, no, de hecho. Bueno, es la toma falsa tuya, luego las cortas, Michelle, para YouTube. De acuerdo. Es buenísima. Vidas de personas reales que parecen pertenecer al protagonista de una película. Ese es el caso de Michael Eddie Edwards, más conocido como Eddie the Eagle, un saltador de esquí que en 1988 se convirtió en el primer británico en representar a Gran Bretaña en el salto de esquí olímpico y que ahora en 2016 ya tiene una película biográfica dedicada a él. Aunque con esa presentación todos nos hemos imaginado a un deportista de éxito con muchísimas medallas y trofeos bajo el brazo, su historia no podría ser más diferente. ¿Quieres conocerla? Eddie the Eagle, una historia para no rendirse jamás. Eddie era un buen esquiador, tanto que casi pudo participar con el equipo británico en los Juegos Olímpicos de 1984. Aunque Eddie podía presumir de un par de récords y de ser el nuevo 9 del mundo en esquí de velocidad, los Juegos se le escaparon. Esa primera derrota, la primera de muchas, no lo desanimó. En cambio, lo llevó al lago Placid en Nueva York para entrenar. Pero pronto su dinero se terminó y se vio obligado a replantearse muchas cosas, entre ellas su sueño olímpico. Y es que si algo quería Michael Eddie Edwards era participar en ese evento. Para conseguirlo, Eddie siguió una estrategia arriesgada, entrenar para el salto de esquí, una especialidad muy peligrosa y muy alejada de la suya, pero que requería mucho menos dinero. Además, no había más atletas británicos que lo practicaran, lo que haría mucho más fácil su posible participación en los próximos Juegos Olímpicos. Cambiar de especialidad en ese momento de su carrera y sin apenas fondos para pagarse su entrenamiento no fue fácil. No se pudo comprar su propio material, por lo que usaba el equipo de Chuck Bergor, uno de sus entrenadores. Tenía que, por ejemplo, ponerse 6 pares de calcetines para que las botas le fueran bien. Incluso tenía que hospedarse en un hospital mental, no como paciente, para poder pagarse su estancia. Su peso, mayor que todos sus competidores, e incluso sus gafas, que se empañaban en las alturas, jugaban en su contra. Eddie se clasificó para los Juegos de 1988 debido a la falta de competidores, pero no había manera de que pudiera ganar. Y evidentemente no ganó. Su falta de dinero, su entrenamiento casi autodidacta y el hecho de estar enfrentándose a gente que llevaba entrenando toda su vida, mientras que él tenía unos 4 años de experiencia, le llevó a quedar el último tanto en la competición de 70 metros como en la de 90 metros. Pero por algún motivo eso no fue motivo de desánimo, vergüenza o desaliento. Su falta de éxito le valió el cariño de gente de todo el mundo, algunos llegando a decir que a pesar de sus malos resultados, su pasión y dedicación representaban a la perfección el espíritu olímpico. Las ganas de superación y competición más allá del resultado, los premios o el reconocimiento del mundo. Sus esquís de segunda mano, su casco atado con cuerda, su ropa de unas tallas más de las que tocaría y su actitud positiva y humilde le hicieron entrañable y cercano. Sí, había perdido en la competición, pero había ganado en todo lo demás. Pero esa actitud solo molestó a los organismos relacionados con las Olimpiadas y el salto de esquí. Tanto fue así que se impuso una nueva norma por parte del International Olympic Committee, IOC, para subir los requerimientos de participación para que no volviera a haber otro Eddie el Águila. Esa ley pasaría a ser conocida como The Eddie the Eagle Rule. Años después, Eddie no consiguió plaza en las 1992 Winter Olympics en Francia ni en los Juegos de 1994 en Noruega. A pesar de que consiguió sponsors para los Juegos en Japón de 1998, tampoco consiguió ganarse un puesto en esos. Pero las Olimpiadas no le dieron totalmente la espalda a Eddie. En 2008 se le invitó a llevar la antorcha olímpica en Calgary, donde habían sido esos primeros Juegos en los que terminó el último. Y él lo hizo, con una sonrisa en la cara y una procesión de esquiadores a sus espaldas. No es una de esas típicas historias de éxitos y reconocimientos a las que estamos acostumbrados. Es una de superación, de fracasos de los que nos tenemos que levantar y de saber que aunque no impresionas al mundo con tus acciones, lo más importante es impresionarse y superarse a uno mismo. Eso es lo que recoge la película que se ha estrenado ahora sobre su vida y que te recomendamos, protagonizada por Taron Egerton y Hugh. Interesante, qué bueno. ¿La conocíais la historia? No. Pero estamos ya a puntito de acabar, no sé si estoy aburriendo. Vale, os presento también a Conrado Durante,
Él es el actual presidente de la Academia Olímpica en España y tuvimos la oportunidad de la Escuela del Deporte con Paco Iglesias, del director internacional y nacional aquí en España, de hacerle una entrevista y una de las respuestas que le dio fue esta, ¿no? Dice: el deporte en la vida nunca debe ser un fin, sino un medio magnífico para la mejora psicológica del ser humano, el medio más barato y el mejor. Y es una preparación para la vida, porque nos enseña a saber ganar y a saber perder, porque si cuando somos derrotados en la vida usamos esa derrota como trampolín para superarnos y mejorar como seres humanos, esa derrota ya no está. El talante deportivo es para la vida diaria. O sea, el talante deportivo para la vida diaria es muy recomendable. Ya os digo, con él, en la Escuela del Deporte, Conrado Durante ha encontrado, bueno, esa continuidad también del espíritu olímpico, porque aunque hay academia, pero estamos haciendo nosotros más actividades que la propia Academia Olímpica. Pero en fin. Y este vídeo también, que yo creo que lo habréis visto, este fue de la pasada Olimpiada, en la carrera de 5.000 metros, caen y fijaros. Ella da ruta también, Aquí cae la italiana si no acabas la carrera, estás descalificado. Pero como vieron el gesto, de hecho, recibieron la medalla al mérito olímpico, que es la medalla de Pierre de Coubertin, que solo se da a los atletas que realmente han hecho valer ese espíritu olímpico, ¿no? Y aquí, estos dos lo he puesto porque no es por chauvinismo, son españoles, pero el gesto lo destacan televisiones no españolas. No sé si conocéis también el caso de estos dos españoles. Yo no los conocía. Y aquí les voy a tener lo que es la historia del día, actos de ética deportiva que nos hacen seguir creyendo en la buena fe de las personas. Estas imágenes ya le han dado la vuelta al mundo y han sido compartidas miles de veces a través de internet y redes sociales. Es el momento justo en que el ciclista español Agustín Navarro, de una manera épica, deja que su contrincante Ismael Esteban obtenga el tercer lugar en la competencia anual de Puente Viesgo, España, a escasos metros de llegar a la meta y con una ventaja de casi 2 minutos frente a su rival. Una de las llantas de la bicicleta de Ismael se ponchó. Ismael Esteban llevaba puesta su bici, pero Navarro decidió mantenerse por detrás, mostrando un gran gesto de competencia leal. Cuando todos creían que Agustín Navarro aprovecharía esta desventaja, ocurrió lo inesperado. Estoy un poco sorprendido. No lo vi moralmente ético el adelantarme antes de pasar a la meta. Los gritos de júbilo y aplausos de los espectadores fueron el mejor premio para su decisión. Sin embargo, Ismael Esteban, reconociendo el acto de su rival, decidió compartir el premio con él. Agradezco a Ismael ese gesto, pero para mí también que aunque no se vieran las cámaras, para mí tuvo tanto valor más que tuve yo con él. Pero esta no es la única vez que se observa un acto de lealtad deportiva. En 2012, también en España, en el cross de Burlada, el atleta español Iván Fernández dejó pasar al keniata Abel Mutai cuando este se paró en seco, creyendo que ya había llegado a la meta. Sin duda, estas son imágenes que nos recuerdan que aún se puede creer en la honestidad del ser humano. Excelsior Televisión. ¿Lo conocéis?
Y bueno, ya por terminando, bueno, estas dos imágenes que cuando es individual dice, bueno, lo tengo todo, ha sido mi entrenador el que me ha formado y está todo en mi mano. Pero cuando es un equipo es mucho más importante esa unión. Y cuando ves a las gimnastas y en 4 minutos lo tienen que dar todo, porque si se les va una maza a un lado o les toca la cinta por detalles mínimos, o sea, la concentración que tienen que tener, la disciplina que han llevado, impresionante. Y esta es la foto que decía para aquí mi capítulo. En vóley igual, el equipo es uno, todos, aunque individualmente tienen su propia personalidad, pero el conjunto debe de formar una unidad, ser una piña. Y quería acabar con el fuego olímpico, ese símbolo de unión, ese fuego que Prometeo, el titán Prometeo, le robó a los dioses. De hecho, las carreras que se reflejan en estas vasijas son de carreras de antorchas, recordando la historia de Prometeo, como tuvo que salir corriendo del Olimpo con ese fuego para entregárselo a la hombre, ¿no? Y esta frase que casi yo creo que es impresionante de Pepe Tubertán, ¿no? Que la antorcha olímpica siga su curso a través de los tiempos para el bien de la humanidad, cada vez más ardiente, animosa y pura. Y os he traído el vídeo del encendido del último fuego olímpico en Olimpia para las Olimpiadas de Brasil, que es una ceremonia bellísima. Rio de Janeiro, with the support of all Brazilians, will provide a spectacular stage to showcase the best of the human spirit. In just a few weeks, the Brazilian people will enthusiastically welcome the world, and they will amaze us with their joy of life and their great passion for sport. This will be Brazil's moment, and this will be Brazil's Games. Today marks the start of the Flames' journey to Brazil. These Olympic Games will be a message of hope in troubled times. And the Flame will carry this message into all corners of Brazil and indeed all the world. In these difficult days that Brazil is facing, the Flame is a timeless reminder that we are all part of the same humanity. The Flame is an ancient symbol of peace and harmony, a symbol of the power of humanity to come together despite our differences. Así debe ser, ese espíritu olímpico, ese que la humanidad es una, que esa llama que recorre todos los lugares, porque dejen ese calor en cada uno de nosotros. Y bueno, y 3 frases para finalizar de Píndaro, de boxeador Muhammad Ali y de Magic Johnson. Y estas son las artes de cada uno, van a ser preciso luchar con lo mejor de uno. Aquel que no tiene el coraje suficiente para correr riesgos no conseguirá nada en la vida. Y por último, esta frase de equipo: no te preguntes qué pueden hacer por tus compañeros por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por ellos. Así que bueno, espero que los atletas hayan tomado buena nota, que los que no son atletas que revivan también ese espíritu, porque yo creo que en el fondo la vida es una carrera de fondo,
hay momentos en los que uno se cae, se tiene que volver a levantar, momentos en que los músculos no responden, pero aún así hay que seguir adelante. Entonces, para mí ha sido un deleite preparar esta charla, ver cantidad de vídeos con cantidad de ejemplos olímpicos, pero que tenía que seleccionar, y espero haberos transmitido ese sueño de Pierre de Coubertin, ese sueño del espíritu de la Escuela del Deporte con corazón aquí en Grecia. Y nada, muchas gracias.